Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Es el mensaje acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios como un acto de poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre, entre los cuales están también ustedes, llamados de Jesucristo. A todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Oremos. Oh Rey, gracias porque te presentas a nosotros como el dador del Evangelio, porque diste a Jesús. Te glorificamos y alabamos tu nombre por eso, Dios. Porque si estamos aquí es porque tú nos has dado gracia para poder escuchar hoy de tu Evangelio. Señor, te pido que nos visites, que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones, para que toda la información que hemos de recibir hoy no sea información, Padre, sino sea una semilla que dé fruto, Padre. Hazlo por amor de tu nombre, como dice el texto. Hazlo por eso, pero también reconocemos que lo necesitamos y por eso hemos venido aquí por alimento, Señor. Háblanos, te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús, y tu iglesia dice amén. Pueden sentarse, iglesia. Ok, entonces tenemos la carta a los romanos. Y hoy vamos a introducir y vamos a ver esta porción. Y el sermón de hoy se llama Por amor a su nombre. Por amor a su nombre. ¿Por qué elegimos Romanos? Bueno, eso no es una decisión que se toma así como al azar, es porque está bonito, es porque me gusta. No, hay muchos elementos que hacen de Romanos una carta esencial. Probablemente es una de las porciones que, si tú tuvieras que elegir una porción para que fuera la única con la que vas a caminar durante el resto de tu vida, tendrías que elegir Romanos. Porque es imposible definir la doctrina de la salvación y la historia de la redención y del Evangelio sin la carta a los romanos. Y en toda la historia del cristianismo se ha reconocido así. Por ejemplo, el reformador Juan Calvino decía esto: cuando uno comprende esta epístola, encuentra abierto el camino para la comprensión de toda la Escritura. Godet dijo esto, que Romanos es la catedral de la fe cristiana. La frase más usada de Romanos es que Romanos es la quinta esencia y perfección de la doctrina de la salvación. Meyer la consideró como la más grande y rica de todas las obras apostólicas. Mira, el erudito Campbell Morgan dijo esto en Romanos, y me encanta esto: Romanos es la página de literatura más pesimista en la que tus ojos han descansado, pero al mismo tiempo es el poema más optimista que tus oídos han escuchado, dice él. Es un libro tan importante, tan relevante, porque es un libro que ha definido la historia de la iglesia. Ahora, ¿qué onda con Romanos? Bueno, Pablo la escribiría por ahí del 57 después de Cristo. Y lo escribió cuando estaba en Corinto, en la ciudad de Corinto, eso es en Grecia, ¿sí? Y él ya había sido predicador unos 20 años, de hecho ya había tenido sus viajes misioneros. Pablo tiene algo que lo está ahí, tiene un anhelo en su corazón desde toda su vida, y llevaba mucho tiempo lidiando con eso, esperando el momento propicio, y era ir a uno de los lugares más emblemáticos para la civilización romana, que era Hispania. Hispania era uno de los lugares que estuvieron peleando por mucho tiempo con otros imperios, que era España, ¿sí? Y Pablo anhelaba ir a España.
Y ellos consideraban, si llego a España, ya pues llego a todos lados, ¿sí? Y está conectado con Europa, estaría conectado ahí cercano con África, y él quería estar allá. Entonces va a ir para allá, pero antes de ir para allá, anhela pasar por Roma para conocer una iglesia que se había iniciado en Roma. Ahora, lo interesante de la iglesia de Roma, a diferencia de la iglesia de Éfeso, la carta a los Efesios, a la carta a los Corintios, es que Roma no la fundó Pablo, ni Pedro. Nadie sabe, de hecho, cómo se inició esta iglesia. La teoría es que algunas personas fueron el día de Pentecostés y luego fueron a Roma, judíos, fueron a Roma e iniciaron un grupo en una sinagoga. Y esta iglesia se volvió una iglesia muy relevante. Entonces, es diferente a muchas otras cartas que hay en la Biblia. ¿Por qué? Porque Pablo no conoce a esta gente. Y esta gente no conoce de primera mano a Pablo, sabe quién es Pablo. Y Pablo sabe quiénes son ellos, pero nunca se han visto. Y parece ser que Pablo tiene como el miedito de que ya se le advirtió de que no debe salir, no debe moverse, ya su vida está en mucho riesgo. Y Pablo, aunque quiere pasar a Roma, y de hecho se los comenta aquí, quiere dejarles una carta. Quiere escribirles una carta, porque creo que él no sabe y no está seguro de si realmente los podrá visitar. No solo eso, creo que Pablo, y muchos comentaristas están de acuerdo con eso, quiere dejar la doctrina del Evangelio por escrito. No quisiera que se perdiera entre todas estas cosas Pablo. Entonces les escribe esta carta. Ahora, algo interesante de esta carta es que hay un padre de la iglesia que es Clemente de Roma en el año 95 después de Cristo, es decir, unos 50 años después de que se escribió, de que se envió esta carta, da a entender que esta carta era como una carta que se leía en todas las iglesias. De hecho, este autor cita de memoria cosas que están escritas en los Romanos. Algunos dicen incluso que lo que se hizo fue que se le quitó la primera parte del saludo especial y se volvió una carta como si fuera un libro abierto para cualquier cristiano. Y eso nos incluye a nosotros, por supuesto. Ahora, algo importante, y luego vas a entender por qué te estoy dando estos detalles, porque sí es importante comprender estas cosas. Algo importante es que esta iglesia la fundaron judíos, ¿sí? Y luego entraron los gentiles. Y era una iglesia fundada por judíos, liderada por judíos, pero por ahí del año 49, el emperador Claudio dice, ¿saben qué? Ya estaba harto de los judíos y su famoso Cristo. Y entonces los manda a abandonar Roma. Estaban obligados a abandonar Roma. Entonces estos judíos se regresan, pero bueno, luego viene otro emperador y quieren regresar a Roma. Pero cuando regresan a su iglesia en Roma, ya esa iglesia está llena y liderada por gentiles. Y ustedes se imaginarán esa tensión, ¿no? Porque los gentiles traen otra cosmovisión y los judíos traen otra cosmovisión. Y eso va a definir mucho la carta. Tú vas a ver que hay mucha comparación entre griegos y judíos, entre gentiles y judíos, porque hay mucho celo, mucha envidia, mucha comparación, mucho coraje entre estos dos grupos. Dice Martín Lutero, escuchen, Romanos no solo es una carta digna de que cada cristiano la conozca, palabra por palabra, paréntesis. Todas las cartas son cartas, por ejemplo, la carta a los Gálatas, a los Efesios. La carta a los Romanos es una carta extraordinariamente larga, es un pergamino literal. Es la carta más larga de toda la Biblia. Bueno, Lutero dice, es una carta digna de que cada cristiano la conozca palabra por palabra, de corazón. Y también debe ser el objetivo diario de su atención, como el pan diario del alma.
Nunca puede leerse o ponderarse en exceso, dice. Y cuanto más se considera Romanos, más preciosa se hace y mejor sabe. Así que yo estoy de acuerdo con todos estos autores de que Dios nos va a bendecir mucho en todo lo que aprenderemos durante todos los capítulos que dura la carta a los romanos. Y quiero que te prepares para recibir el regalo del Evangelio. Esta serie a los romanos, y yo puse ahí, ¿qué es lo que es la serie o Romanos para mí? Es el poder del Evangelio para cada día. Pablo quiere que los cristianos comprendan el Evangelio, pero no solo eso, quiere que experimenten el Evangelio. Entonces aquí vamos a estar llenos de Evangelio. Y tú quizás vas a poder ponerte en el espejo de la palabra y vas a decir, híjole, yo no conocía el Evangelio. Pero algunos a lo mejor han comprendido algo del Evangelio, pero no están experimentando el Evangelio. No están experimentando la libertad del Evangelio, el poder del Evangelio, lo que el Evangelio hace en las vidas. Así que comienza el texto, dice, Pablo, siervo de Dios, siervo de Cristo Jesús, versículo 1, Romanos 1:1. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las sagradas Escrituras. Pablo quiere que estos creyentes comprendan algo, y es lo que vamos a ver hoy. Pablo fue llamado, Pablo quiere que ellos entiendan esto, que él fue llamado para ellos, porque hay un punto, ellos no son una iglesia que Pablo fundó. Entonces, ni Pablo ha pasado tiempo con ellos, ni ellos han pasado tiempo con Pablo. Pero Pablo va a empezar a decir muchas cosas. Así que lo que va a hacer en esta introducción a la carta no es decir de Pablo para los romanos. Normalmente el saludo son 2 versículos, 3 versículos. Aquí son 7 versículos. Porque lo que Pablo quiere que entiendan estos romanos es, yo tengo un llamado específico para ustedes los romanos. Quizás yo no los inicié, quizás yo no formé esta iglesia, pero yo fui llamado para predicarles a ustedes. Y ese es el punto central de este texto. ¿Y qué es lo que hace que tanto los receptores de la carta como el emisor de la carta estén conectados? El Evangelio mismo. Y ahorita vas a ver cómo eso hace sentido para ti. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol. Esta palabra siervo es la palabra doulos, que también muchos traducen como esclavo de Cristo Jesús. Y tiene que ver con que Pablo se considera un siervo sometido completamente a la voluntad de Cristo Jesús. Pablo ha renunciado a sus derechos. Había dicho, ¿te acuerdas en la carta de los Filipenses? Que todos estos cosas en su currículum y todos estos atributos y todo este conocimiento y todas sus licencias, todas estas cosas las consideraba como basura a fin de conocer a Jesucristo. Pablo es una persona que ha renunciado y ha dejado todo por su llamado a Jesucristo. Ahora, la pregunta es, dice apartado, es decir, Dios lo apartó de cualquier otro proyecto, cualquier otra idea, cualquier otro sueño que él tuviera para el Evangelio de Dios. Y la gran pregunta que debemos hacernos nosotros es, ¿qué es este Evangelio por el cual una persona está dispuesta a decir con orgullo, toda mi voluntad, toda mi atención, todos mis esfuerzos son para el Evangelio? ¿Acaso Pablo ha visto algo en el Evangelio que nosotros todavía no alcanzamos a ver? ¿Qué clase de Evangelio haría feliz a Pablo que él esté dispuesto a perder todo para compartir ese Evangelio?
Se supone que ese es el mismo evangelio en el que creemos nosotros. Y tú puedes ahora decir, bueno, es que Pablo es Pablo, por eso es Pablo. Imagínate que todos fueran Pablo. Ahorita vamos a ver que hay un llamado para todos. Hay un llamado para todos. ¿Qué es la palabra evangelio? Empecemos por ahí. Evangeloi es el griego. Y lo que significa literalmente es un buen heraldo. Mira, ¿qué pasaba? En el primer siglo, en el contexto donde menciona esta palabra, si había una batalla, y mira que los romanos están acostumbrados a entender este idioma de las batallas, porque básicamente toda su historia se la han pasado conquistando lugares. Pero entonces, si en un campo de batalla lejano un emperador ganaba una victoria que aseguraba que ya, por ejemplo, todos estos lugares que fueron tomando, Grecia, pero como te decía, Hispania, ¿qué pasaba? Acabamos de tomar ya Hispania, nos apoderamos del lugar, después de sitiarla durante tanto tiempo, ya ganamos esta batalla y ya aseguramos la paz y ya somos la autoridad. ¿Qué es lo que enviaba? Heraldos. ¿A dónde? A Roma. ¿Qué hacían estas personas? Iban a declarar la victoria, la paz de esa ciudad, que ya gobernaban esa ciudad. Entonces, dicho de una manera muy sencilla, el evangelio es un anuncio, es una declaración. El evangelio no es un consejo a seguir. El evangelio no es una serie de reglas a vivir. El evangelio ni siquiera sería como una religión. El evangelio es una noticia y es una buena noticia. Y Pablo es un mensajero de esta noticia, es un heraldo de esta noticia. ¿Qué noticia será tan importante y tan relevante como para que una persona deje todo por anunciar este mensaje? Eso es muy interesante de pensarlo. Ahora, ¿ese evangelio a quién le pertenece? El evangelio de Dios, dice. El evangelio no es de una iglesia, no es de una institución, no es de Pablo, no es de Pedro, es de Dios. Y el evangelio es un mensaje que Dios estableció. Nosotros no tenemos derecho a cambiarlo, ni ajustarlo, ni adaptarlo siquiera. El evangelio es. El evangelio es. Ahora, así como tampoco es de Pablo, sino que es de Dios, también hay que decir que el evangelio no es nuevo. Y es lo que dice aquí, el evangelio de Dios, que Dios ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. ¿A qué se refiere? Que el evangelio estaba anunciado desde el Antiguo Testamento. Y dice el 3 y 4, nos define un poco qué es el evangelio. Es el mensaje acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Ese es el evangelio, iglesia, por si no te lo sabías o no te acordabas. Y mira que está implícito, menciona a David según la carne. El Hijo de Dios nació de una mujer. El Hijo de Dios nació en carne. Siempre había sido Dios, el Hijo de Dios, porque es Dios. Desde la eternidad siempre ha sido Dios, pero no siempre había sido hombre. Él se hizo hombre. Y nació de una descendiente de David, que es María. Dicho sencillo, en las venas de Jesús corrían la información genética de David, el rey. Para poder aspirar a ser rey tenías que ser descendiente de reyes. Y Jesús era eso, 100% hombre, también 100% y completamente Dios. Ahora fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder. Eso es muy interesante porque
Algo que se nos olvida, lo que le da sentido al Evangelio, iglesia, es la resurrección de Jesucristo. Nosotros no creemos en un Jesús sufriente, que, ay, pobrecito. No, en su humanidad caminó en debilidad, pero en la resurrección fue investido del poder. Y hoy gobierna con poder. ¿Cuántos creen que Jesús está vivo hoy? Ahora, ¿lo crees de verdad o lo dices porque se supone que es lo que nosotros decimos? ¿Qué significado tiene que Jesús está vivo? Que el Evangelio tiene sentido porque Jesús venció a la muerte. Y si venció a la muerte quiere decir que venció al pecado, porque la muerte era la paga del pecado. Y si venció al pecado quiere decir que nosotros tenemos oportunidad para ser salvos. Mira el 5. Es por medio de Él. ¿Por medio de quién? De Jesús. Nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de nuestro Señor Jesucristo que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre, entre los cuales están también ustedes llamados de Jesucristo. Es muy interesante lo que hace Pablo aquí. Dice, soy apartado para el Evangelio es esto, este Jesús del que predico es un Jesús con autoridad que resucitó poderoso, y por medio de este Jesús es que yo recibí la bendición, la gracia, el regalo y el apostolado, que es el llamado para anunciar un mensaje. ¿Por medio de quién podemos recibir gracia? Por medio de Jesucristo. Acuérdate que siempre decimos que el Evangelio es gratis. El Evangelio es gratis, No te cuesta nada a ti, pero no es barato, porque sí le costó algo y mucho a otra persona. El Evangelio costó la vida del Hijo de Dios, de Jesucristo. Es el regalo gratuitamente más caro que existe. Y es por medio de Jesucristo que lo podemos recibir. Y cada destello de gracia en tu vida, escucha esto, que hoy hayas despertado, que hoy hayas desayunado rico, que hoy hayas abrazado a tus hijos, cada bendición, cada cosa bonita que tú tienes, es gracias a los méritos de Jesucristo. Sin Jesucristo lo único que tú mereces es la ira eterna de Dios en el infierno. Y en muchos sentidos en un infierno en la propia tierra. ¿Por qué te digo esto? Y sé que muchos de ustedes descansan y se sienten como muy buenas personas. Y su registro para considerarse son buenas personas es sencillo. Básicamente pones aquí a Hitler, a Mussolini, a quien tú quieras, a Osama Bin Laden. Acá pones a Jesús y tú dices, es que perfecto solo uno. Yo no soy como ellos. Yo le hablo a mi mamá para su cumpleaños, yo ayudo, yo no le hago mal a nadie, yo solamente... Y sí, todos tenemos un sentido de la moralidad, y está bien, Qué bueno que no eres Hitler, pero no eres Jesús. Y sin santidad nadie verá al Señor. Y por eso necesitamos que sea por los méritos de alguien más. Necesitamos que nuestro acceso a las bendiciones sean por la vida que vivió alguien más. Porque si es por la vida que tú vives, sería un desastre todo esto. Imagínate que pusiéramos aquí, oye, Asaf, traemos un nuevo aparato y básicamente vamos a poner 5 minutos de los peores pensamientos que todos ustedes tuvieron esta semana. Y los vamos a transmitir acá, papá. ¿Qué dirías? Correrías, ¿no? Como el meme de apágalo, Otto, de Spider-Man. Apágalo.
hermano Asaf. Romperías probablemente el cañón, te colgarías allá. Quita eso. Ahora, si tú quisieras mostrar una historia de cómo fue tu semana, probablemente te pondrías ahí dándole un billete de, es que yo le di 20 pesos al viene. Yo no les doy monedas. Yo soy lo máximo. Quizás no contestándole a tu esposa gritona, así como, uy, yo no soy como tú. Y quizás nos jactaríamos demasiado, pero te digo algo, resulta que por una transgresión estamos condenados. Pero la gracia, por eso aquí predicamos de la gracia. Aquí no te enseñamos a ser buenas personas. Si tú has pensado eso de nuestra iglesia, perdónanos por transmitirte mal el mensaje y te voy a decir algo, aquí no hacemos eso. Aquí predicamos de la gracia. Eso no quiere decir que te decimos que tú seas un imbécil, insoportable, que trata mal a los demás. No. Es que tu descanso está en los méritos de Jesucristo. Y eso es lo que transforma vidas. El Evangelio. Es por medio de Jesucristo, dice, que hemos recibido la gracia. ¿La gracia para qué? Para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles, por amor a su nombre. Promover, me encanta eso. Promovemos un mensaje, dice Pablo, y es la obediencia a la fe entre todos los gentiles. ¿Con qué propósito? ¿Con sentirnos más buenos? Ese era un problema que tenían ellos. Los judíos se sentían muy buenos y los gentiles se sentían muy buenos. No, por amor de su nombre, lo hacemos para su gloria, para que Él sea glorificado. Entre los cuales están también ustedes, llamados de Jesucristo, les dice. ¿Quiénes son esos gentiles que tienen que vivir obedeciendo a la fe por amor de su nombre, del nombre de Jesucristo? Ahora, ¿por qué necesitamos vivir por amor de su nombre? Pues es que sin Él nada de esto existiera, nada de esto pudiera ser, porque todo lo que tengo es por gracia, porque la esperanza que tengo es por gracia. ¿Por qué tú ayudas a la gente que quieres? ¿Por qué a tu mamá tóxica le pasas todo? ¿Por qué a tu abuela igual o a tu abuelo así metiche le perdonas todo? ¿Por qué a tu hermano o a tu hermana chismosa les perdonas todo? ¿Por qué ayudas? Oye, te habla, oye, ¿me puedes venir, hijito? Es que se me ponchó la llanta. ¿Y por qué vas si son las 3 de la mañana? No le dices que no a tu mamá, ¿verdad? No sabes cambiar llantas, pero allá vas. Hay un sentido de, bueno, es que mi madre me lo dio todo. Bueno, es que... Y pensamos, es que es digno de mi amor. Es que jamás le diría que no por todo lo que ha hecho por mí. Por eso es que estoy seguro que mucho de nuestro vivir apartado de lo que Dios quiere para Él, para servirle, para vivir para su gloria, es porque no hemos comprendido lo que Dios ha hecho por nosotros. Porque a personas imperfectas, como somos todos, no estoy diciendo, ay, qué feo que mi mamá es así, no. Todos somos imperfectos. A lo mejor el tóxico odioso eres tú, pero te aman y no te lo dicen. Todos somos imperfectos, pero aún así nos servimos, nos damos, nos ayudamos, nos amamos, somos pacientes, etc. Todos somos así y mira, ¿qué pasa? Probablemente no has comprendido todo lo que Dios ha hecho por ti. Si no, no le dirías que no. Si no, no lo dejarías en visto todo el tiempo. Si no, no le dirías, espérame mamá,
que sean las 10 de la mañana, quiero dormir bien, espérame ahí en la carretera, ya luego te voy a ayudar a cambiar de llanta. No lo haces, ¿verdad? Pero a Dios sí lo puedes abandonar un mes y está tocando, toc, 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 oye, toc, toc, ey, llamándote todo el tiempo. Y tú, luego Dios, luego lo checamos. Ah, sí, ya vamos a ver. Mira, la obediencia a la fe. ¿Qué es esto de la obediencia a la fe? Es sencillo, mira, la fe cuando es genuina siempre resulta en obediencia. Cuando tú has creído el Evangelio y tienes fe en Jesucristo, resulta en obediencia. Pero también la obediencia, para que sea una obediencia correcta, tiene que ir acompañada de la fe. Y ahorita vamos a profundizar más en eso. Cuando vamos a Cristo, inicialmente hemos creído en Jesucristo, pero Cristo nos demanda demasiadas cosas, ¿no? Y tú dices, oye, pero yo apenas estoy caminando y resulta que esto. Pero cuando nosotros seguimos viviendo por la fe, lo que resulta inmediatamente y progresivamente en crecimiento es nuestra obediencia. Porque ya hay fe ahí. Y la fe es esencial para poder obedecer correctamente. Porque lo otro, obediencia sin fe, es legalismo, es religión. Entonces, a medida que nos pasamos tiempo con Jesús, meditamos en Jesús, llegamos a la iglesia, adoramos a Jesús, nuestra fe se vuelve más y más y más profunda. ¿Y esta fe cómo se manifiesta? En un estilo de vida más consistente hacia lo que Cristo nos ha pedido. Y por eso es lo raro de gente que te dice que lleva años de cristiano y no ha cambiado nada. Eso es antibíblico. Porque una fe más profunda tiene como consecuencia un estilo de vida más semejante a lo que Dios ha pedido de ti, es decir, a más obediencia. No perfección, pero hay crecimiento. Hay crecimiento. Por eso es que no podemos desconectar ni la obediencia ni la fe. Hay cristianos, como en todas las religiones, ¿no? Como en todos los grupos, como en todas las iglesias. Hay cristianos de nombre. Yo soy cristiano, oye, pero no obedeces. Bueno, es que ¿qué? Ah, estás empezando, bueno, lo entiendo. Aún así el llamado a obedecer ahí está. Pero entiendo que te cueste más trabajo. Necesitas profundizar y relax. Va a pasar. Va a ocurrir progresivamente. Pero muchas veces más bien es que simplemente hay dos opciones para muchas personas. Es o llego a la iglesia y me formo en la religión de mis padres, o me rebelo y me vuelvo ateo. Entonces, pues yo no quiero ser ateo, ¿no? Porque ni modo, imagínate cuando usted tenga miedo, ¿a quién le oro? Pues voy a decir que soy cristiano. Porque lo contrario es ser ateo o ser satánico, y ninguna de las dos me interesa mucho, entonces soy cristiano. No funciona así. La verdadera fe produce obediencia. Mira, vamos a más allá. Porque, ¿qué pasa? Nuestra fe se debe de caracterizar, o el fruto de nuestra fe debe ser la obediencia. Y eso es lo que dice Santiago 2. Te lo voy a leer. Santiago 2, 14 al 20 dice: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso esa fe puede salvarlo? Ahí está poniendo en tela de juicio Santiago de que esa fe sea una fe real. Una fe sin obediencia. Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguien dirá, oye, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Eso es lo que está tratando de decir Santiago aquí.
¿Cómo te digo soy cristiano sin decirte soy cristiano? ¿Cómo digo soy cristiano sin decir soy cristiano? Imagínate que nunca hablaras, que la gente solo puede definir en quién crees solo por tu comportamiento. ¿Qué es lo que la gente miraría? Tus obras. Porque nosotros sabemos que la salvación no es por obras, que uno es salvo solo por la fe, por la sola fe. Lo hemos predicado 1,000,000 de veces acá. Pero ¿cómo se demuestra que de verdad hubo sola fe y hubo verdadera fe para salvación? Con el resultado natural de las obras, que vienen después de la fe, pero al mismo tiempo vienen integradas. Cuando tú tienes fe, inmediatamente comienzas a producir obras. Mira lo que dice el texto, 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien, también los demonios creen y tiemblan. Hay muchos que tienen un cristianismo demoníaco. Dicen, yo creo en Dios, hasta dicen, yo creo en Diosito. Mi Diosito me va a cuidar hoy. ¿Cuál Diosito? A ver, Diosito no es Diosito. Es como mi niña que en Navidad oraba y decía, y oraba y le pedía al niño Dios. Hija, es que Dios, pues no, es que Jesús es un bebé, me decía en Navidad. No, hija, es que creció. Nunca pude definir, ya pasó la Navidad y ya creció para ella otra vez. Pero en Navidad Jesús era un bebé. Entonces, para muchos es así como, ay, mi Diosito. A ver, los demonios también creen en Dios y hasta le tienen más miedo que tú. Lo respetan y lo honran más que tú. ¿Sabes qué hacían los demonios cuando veían a Jesús? Decían, y le pedían permiso. Y no se atrevían a rebelarse. Oye, ¿podemos hacer esto? Y tú no, tú desbocado te vas, yo soy quien manda. Ni siquiera los demonios tienen más fe que tú muchas veces. Dice el 20, pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? Entonces la fe verdadera es lo que promueve Pablo. Hay una fe que se muestra en cómo vives tu vida. Por eso el Evangelio afecta tu día a día. Aquí predicamos un Evangelio que no es una frase nada más, es un Evangelio que transforma vidas. Es un Evangelio que transforma hogares, que cambia actitudes, que cambia emociones, que afecta los pensamientos, que restaura matrimonios, que libera de adicciones, que libera de rencor, que cambia vidas. Ahora, ¿qué es lo contrario? La gente que vive por obras. Entonces, obediencia, tenemos fe caracterizada por la obediencia, pero necesitamos una obediencia que descanse en la fe. Porque si no podemos obedecer por religión. ¿Cuántos? Bueno, no te voy a decir que alces la mano, ¿no? Pero estaba a punto de meterte en problemas. Pero todos conocemos gente que es gente de iglesia, gente de templo, decimos. Templudos. Viven como el demonio en sus casas. Pero en la iglesia, híjoles. Hasta sientes que si oran por ti se te sanan las caries de las muelas. ¿Por qué? Porque están domesticados. Están domesticados. Porque aprendieron a obedecer por religión. Sí, porque mira, yo no uso aretes, yo no me maquillo, yo no uso pantalón. Oye, ¿qué son esos tenis, pastor? Oye, yo hago esto, yo hago lo otro. Y todos domesticados y hacemos así. Y yo casi camino así recto en la iglesia y yo hago, ok, está bien, me encanta. Y no estoy criticando que tú tengas esos principios. Como yo te he dicho, o sea, si yo tuviera zapatos, probablemente me pondría zapatos. La única vez que usé zapatos se me rompieron por ponerme zapatos. ¿Qué pasa? ¿Por qué haces eso? ¿Quién te pidió eso?
Si te lo pidió el Señor, like, muy bien. Pero si es lo que te enseñaron que debías hacer para agradar a Dios y para que Dios te mirara y te dijera, ay, sí, hijito, a ti te amo más que al tatuado, a ti te amo más que a la pelirroja, a mi esposa, no, la pelirroja. A ti te amo más que a la que se maquilla, a ti te amo más que... Si te enseñaron eso, eso es una herejía. Si es porque te lo enseñó tu papá, adelante, está muy bien. Ni modo que te vis. No, ya, si no te vas a ver como el clásico chavorruco que ya se cambió y ya se quiere ver como cool, solo porque llega a una iglesia cool. No, eso se ve mal también. No nos define eso, no nos define lo superficial. ¿Qué pasa? Obedecemos por fe. ¿Cómo se ve esto? Te voy a leer Deuteronomio 10. Deuteronomio 10, 2 al 13 dice... Me encanta eso, porque es la perfecta definición de cómo la fe debe de movernos a obedecer. Y no al revés, dice. Y ahora Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios. Que temas al Señor tu Dios. Que andes en todos sus caminos. Que lo ames. Y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos. Es así como el resumen de, pues sí, tan fácil no es, pastor, si no todos lo haríamos. Son 5 cosas. ¿Cuál es la motivación? Dice, que yo te ordeno hoy para tu bien. Para tu bien. ¿Cómo le explicas a un niño? Está lloviendo, está el aire frío y está en una alberca. ¿Cómo lo sacas feliz? Tú le explicas, no, te vas a enfermar, es por tu bien que te saco, y a menos que tus hijos sean así como casi Juan el Bautista con no sé quién, mis hijos, por más que yo les explico, no comprenden y aún así lloran, porque ellos se la están pasando espectacularmente, porque no les importa que esté lloviendo, porque no les importa, ellos no se ponen a pensar que me voy a enfermar, ellos solo quieren disfrutar, no me creen que lo hago por su bien. ¿Qué pasa? Pues son niños y los sacamos de todos modos. Entonces a veces Dios te dice, oye, esto no, pero es que me gusta, pero es que me la paso bien, esto no, te lo digo por tu bien. Pero cuando le creemos a Dios decimos, Señor, tú me has dicho esto, me cuesta trabajo, pero decido creerte a ti. Renuncio a este derecho, renuncio a este anhelo, renuncio a este gusto, renuncio a este pecado que me da tanto placer, porque confío en que tú me puedes dar algo mejor, y confío que tu palabra es verdad, y confío en tus promesas, y entonces eso ocasiona una obediencia basada en una convicción. Promover la fe, la obediencia a la fe entre todos los gentiles. ¿Cómo es tu vida en esto? Porque esto es para todos los gentiles y nosotros somos gentiles. ¿Hay aquí algún judío? No va. Ahorita están de moda que gente se quiere volver judía, pero no son judíos. Les pones un pozol y se lo beben. Un judío jamás bebería un pozol, ¿sí? Pero se llaman Shmuel y ya sabes, ya no me llamo Felipe, me llamo Shmuel. Por favor, ¿de qué hablas? Gracias a Dios el Evangelio no es nada más para los judíos, es para los gentiles, en todas partes. Y para nosotros es este mensaje que nos da Pablo a los romanos. Ustedes, llamados de Jesucristo. Y mira cuántas veces ha mencionado apartado, llamado, elegido. Y lo va a mencionar una vez más. A todos, dice el texto. A todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos,
Gracia y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. A todos ustedes. Eso de los 6 primeros versículos fue el remitente. ¿A quién se describe? A todos los que están en Roma, gentiles, y hay una característica de los romanos, y hay una característica de nosotros, iglesia: amados de Dios. Ahora, el resto de la carta va a dejar claro algo. El amor con el que Dios nos ama es un amor eterno. Es un amor sin final. Cantamos aquí, cuán profundo y ancho es el amor. Somos amados. Y me encanta esto que dice aquí. Amados, llamados a ser santos. Ahora, esto es muy interesante porque hay toda una discusión de qué es lo que está diciendo aquí. Si realmente estamos llamados a ser santos, si el llamados es una descripción de lo que ya somos o es un mandamiento que se nos da. Y las dos cosas pueden ser, pero te voy a explicar. La manera de entenderlo es que ya fuimos declarados santos y por lo tanto tenemos un llamado. Hay algo que se llama el llamamiento eficaz. El llamamiento eficaz. Los cristianos romanos, por gracia, ellos son algo ahora. Pablo está afirmando algo que ya les ocurrió. Ya son amados y ya son santos, porque han sido eficazmente llamados. Mira, el llamamiento eficaz entiende la operación del Espíritu Santo por la cual Él aplica a nuestras vidas el Evangelio, a nuestros corazones, a nuestras mentes, y lo aplica de tal manera que nosotros comprendemos nuestra culpa, comprendemos nuestra necesidad de Jesucristo y lo abrazamos como Señor y Salvador. ¿Qué pasa? Te voy a decir mi ejemplo. Yo pasé 20 años en la iglesia y yo aparentemente respondía a todos los llamados que hacía el pastor de mi iglesia. Y el llamado era, pues todos los que quieran tener una relación con Jesús, pasen, ¿no? Y yo era cliente frecuente. Si hubiera tarjeta como las de Cinépolis, yo tendría la moradita, la negrita bonita. Yo pasaba todos los días. Ay. Y ya tenía hasta mi lugarcito ahí. Y decía lo mismo: Señor, tú sabes, ya me habías visto aquí. Ese es como el meme de Dios, soy yo otra vez, ¿no? ¿Lo has visto? Así llegaba yo. Entonces me llamaba una persona, pero todavía no me había llamado Dios. Cuando Dios me llamó ni estaba en la iglesia. Imagínate tanto pasar para que al final no fuera ni en la iglesia. Dios usó una predicación de mi padre, que me empezó a carcomer el cerebro y yo dije, ¿qué está pasando? Y en mi casa, un lunes en la tarde, o así, ¿de dónde está la musiquita? Quiero pasar al frente, ¿no? Pero no había musiquita, ahí me tuve que hincar, rogar: Señor, sálvame. No sé qué está pasando, no sé qué es lo que siento, no sé qué es lo que estoy pensando, pero creo que si muriera hoy, Señor, me perdería, así que algo ocurrió. Ese es el llamamiento eficaz y eso es por lo que debemos orar que ocurra con aquellos que amamos. Porque ¿qué pasa? Nosotros estamos llamando, Yo, por ejemplo, con mis hijos les enseño a orar, ¿no? Entonces oramos para ir a la escuela y yo es así como, me encantaría que ellos se lo tomaran más en serio. Y mi hija sí se lo toma en serio porque ella es todo dramas y todo como, Señor, te pedimos, cuida, que no tenga pesadilla. Pero Adriancito, Adriancito, ¿cuántos conocen a Adriancito? Se pone a orar por las vacas, pero muerto de risa, se pone a pedir, yo digo, respeta. Bueno, te pido por mamá, te pido por papá, y luego dice alguna otra tontería. ¿Y qué pasa, hijo? Es Dios, hay que respetar, hay que escuchar. Obviamente no me pongo bien, es un niño, ¿no?
Pero yo sé que no les ha amanecido a mis hijos. Yo estoy haciendo mi chamba que me toca hacer. Pero yo sé que cuando Dios les hable, ninguna cosa que yo pueda decir, hacer, ni lo más elocuente, podría ser tan revolucionario y tan transformador como el Espíritu Santo hablando directamente a sus corazones. Y esa es mi oración. Y estas personas tienen un llamado y fueron declarados como santos. Es decir, que han sido apartados para vivir vidas para la gloria de Dios. Esto es santo. Santo es la palabra apartado. Es lo mismo que dijo Pablo: fui apartado para el Evangelio. Resulta que todos los creyentes también fuimos apartados para Dios. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Ahora todos somos siervos, esclavos de Cristo Jesús. Y Pablo está diciendo algo y pone algo en esta introducción. Ustedes y yo somos lo mismo. Pecadores salvados por Jesucristo, que ahora tenemos un llamado. Y por supuesto, nosotros no fuimos llamados a predicar a Roma, pero sí fuimos llamados a vivir para la gloria de Dios, por amor a su nombre. ¿Qué es un santo? Es una persona cuya culpa ha sido borrada en base a la expiación de Jesucristo. Y entonces, por medio del Espíritu Santo que mora en él, se esfuerza para vivir para la gloria de Dios. ¿Qué es santo? Consagrado. Fuimos consagrados para servir. Pasaba, ¿no? Por ejemplo, en la iglesia de mi papá, los instrumentos decían, están consagrados. Oraban por los instrumentos y estaban. Y una vez, mi única disciplina en la iglesia, esa nunca se las he contado, me expulsaron de mi iglesia 1 año. Imagínate, para mi papá. Es porque yo andaba de rockero y andaba buscando hueso. El hueso es cuando te dan chambita por ahí. Y nos dieron en un lugar así increíble. ¿Cuál era el problema? Y decía que no teníamos instrumentos. Entonces, como los hijos de Lee, me metí a la iglesia de mi papá y sacamos prestados los instrumentos de la iglesia para tocar canciones de Nirvana y de no sé qué. No me debería estar riendo de esto, qué vergüenza, ¿no? Me expulsaron. ¿Por qué? Porque me decían, porque esos instrumentos estaban consagrados para el Señor. Pero ¿cómo sería nosotros? ¿Que te sacas los fines de semana para ir a echarte a perder? Pero el domingo, es que el domingo sí, el domingo soy cristiano. ¿Y el resto de la semana? Consagrados es una realidad que nosotros ya tenemos. Y es algo que ocurrió. ¿Por qué somos santos hoy ya? Porque creemos que la obra de Cristo ya fue consumada. ¿Qué pasa? Estamos en el proceso de vivir como lo que se supone que somos. Pero si hoy Dios te llama y tú has creído en Jesucristo, en el Evangelio, y eres salvo, si hoy Dios te llama a la eternidad, tú entras allá como santo. Y por eso puedes ver al Señor. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Pero estamos en el aquí y el ahora, y el aquí y el ahora hay que vivir el cristianismo. Mira, te voy a leer lo que dice Isaías 26, 8 en la NTV. Escucha esto. Señor, mostramos nuestra confianza en ti al obedecer tus leyes. El deseo de nuestro corazón es glorificar tu nombre. ¿Cómo muestro que confío en ti, Señor? Te obedezco. ¿Cuál es mi deseo? Glorificar tu nombre. ¿Quién está diciendo lo que dice aquí en los primeros versículos de Romanos? Pablo. Y termino con esto, contándote cómo Pablo fue llamado. Hechos 9, 4 dice. Hechos 9, desde el 1 hasta el 9. Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecían al camino, tanto hombres
como mujeres los pudiera llevar atados a Jerusalén. Él dice, odio a los cristianos y quiero destruir el cristianismo. Por favor, ¿me das permiso de ir a Damasco, ahí a Siria, arribita de Israel, para buscar a cristianos y traerlos atados, arrastrando, para emitirles un juicio y probablemente como Esteban matarlo? Ese es Pablo, ese es Saulo. Y mientras viajaba con todo ese odio, con toda esa soberbia, con toda esa tiranía en su corazón, mientras viajaba al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Cuando Dios llama, Dios llama. Al caer a tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. El Señor respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Aquí fue llamado él. ¿Qué es lo que debe hacer? 20 años después está escribiendo a los Romanos, está diciendo, yo fui apartado para el Evangelio. Tuve un encuentro. ¿Qué es lo que hizo Pablo cuando les dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer? ¿Qué fue lo que él hizo? Saulo, dice el 8, se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos no veía nada, y llevándolo por la mano lo trajeron a Damasco. Estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. ¿A dónde fue? Con aquellos a los que luego quería matar. Fue bautizado, fue llamado, empezó a capacitarse, empezó a servir. Así se ve la vida de alguien que ha entendido su llamado, alguien quien ha comprendido quién es Jesús. ¿Cómo le dices que no a Jesús? ¿Te das cuenta que Pablo odiaba a Jesús y de repente cuando tuvo un encuentro con Jesús, a Jesús yo no le puedo decir que no? Porque ha comprendido el Evangelio. Y entonces así se ve la vida de alguien que a partir de ahí comenzó a vivir por amor al nombre de Jesucristo, a quien él antes perseguía. Entonces, resumiendo, hoy hemos recibido gracia, fuimos llamados a obedecer en la fe y a creer, pero que eso se manifieste en un estilo de vida. Y todo esto por amor a su nombre, porque hemos comprendido ese nombre, que es sobre todo nombre. Hemos comprendido esa clase de amor con que hemos sido amados. Y entonces amamos a Jesús. ¿Cuántos de aquí aman a Jesús? Yo amo a Jesús. ¿Y cuántos de aquí les gustaría vivir una vida más acorde a eso que estamos declarando? Amo a Jesús, pero quiero vivir una vida que dé gloria a Jesús. Porque todos tenemos un llamado común. Fuimos santos, llamados a santidad y a promover el mensaje del Evangelio. Me emociona mucho todo lo que Dios nos va a hablar en esta serie, donde vamos a entrar profundo en el Evangelio y en sus implicaciones prácticas para nuestra vida. Pero creo que hoy el Señor nos ha puesto y nos ha dicho, ok, hay un Evangelio y hay una vida que debe parecerse a eso que predicamos. La autoridad de Pablo descansaba en que él había sido apartado para el Señor y por eso puede hablar un mismo idioma con los romanos que también fueron llamados. ¿Te gustaría pedirle al Señor que te ayude a vivir una vida acorde al Evangelio? Y también me gustaría aquí que si algunos de ustedes no han comprendido el Evangelio, que considere este mensaje. Porque probablemente tú, como yo, pues sí, pero nada ha ocurrido en tu vida. Te voy a decir algo, si no ha ocurrido nada en tu vida es porque probablemente tú todavía no has creído eficazmente en el Evangelio. Y para eso yo voy a quedarme acá. Si tú quieres acercarte al final, puedo platicar contigo, orar por ti. Si se junta, igual alguien más se une, pero me gustaría platicar, orar por ti. Y ahora también vamos a orar por tu vida. Porque si tú ya lo estás sintiendo,
Si tú estás sintiendo ahí, te voy a decir algo, haga o no haga algo ahorita, te va a perseguir. Porque cuando Dios llama, salva.